no todo es lo mismo, no todo es lo mismo, más allá de que de que la ley lo trate como un concepto similar, el de locación virtual. Pero el diseño, la distribución de los productos dentro de la página, sea la página, la tienda de compras, la página web del producto o la góndola virtual, no es la misma. No es la misma la que se le presenta al consumidor y casi siempre es la misma la que se le presenta en la góndola física. Entonces lo que se trata en definitiva es, por un lado, organizar el espacio físico, pero por otro lado, organizar las publicidades que se hace del espacio físico. Porque, insisto, en la góndola virtual lo que existe, ya del vamos, es publicidad. Sobre esto quería decir dos o tres palabras nada más, sobre conceptos que por ahí los tenemos como similares o como sinónimos, cuando en realidad no lo son tanto. Estoy refiriéndome mucho al término publicidad, que utilizamos muy comúnmente como sinónimo de información y como sinónimo de marketing, cosas que no son lo mismo, y esto está muy bien, o debe por lo menos mínimamente explicarse, para entender también a qué vamos con el término de locación virtual. El deber de información generalmente lo vinculamos más con ese clásico deber que tiene el proveedor de bienes y servicios, que debe respetar a rajatabla ante cada contrato o instancia previa a la celebración del contrato respecto del consumidor. Es decir, darle a conocer todo lo que sabe y averiguar todo lo que no sabe mediante una descripción objetiva y concreta del bien o servicio que se tiende que el consumidor hipotéticamente está intentando adquirir. La publicidad, en cambio, no busca una descripción objetiva y sincera del producto como debiera ser en el deber de información, sino lo que hace es tratar de instalar un mensaje respecto de ese producto. Esta publicidad puede ser a la vez descriptiva o parcialmente descriptiva, como sucede, por ejemplo, en el caso de algunos automotores, en el cual la publicidad que se hace del automóvil es describiendo algunos de los aspectos. Estaciona solo, para solo ante una instancia de choque a baja velocidad, ayuda, tiene asistencia al manejo y no sé qué cuánto. ¿eh? Describe alguna porción de lo que hace al objeto en sí, pero no lo describe enteramente. Para describirlo enteramente hay que ir a consultar a un vendedor. El deber de información y la publicidad no es lo mismo. La publicidad lo que intentará hacer es instalar un mensaje concreto en relación al producto, no la descripción objetiva y sincera. Puede la publicidad no decir absolutamente nada referida al producto. No tiene nada que ver con la descripción. A veces lo único que hace la publicidad es tratar de vincular ese producto a algún aspecto de felicidad o de buen momento y nada más. Y el marketing es el estudio de estos factores publicitarios, tácticas publicitarias, que en definitiva se van a utilizar en la pauta que pasa el anunciante al anunciador. ¿Por qué me estoy refiriendo tanto a la publicidad? Porque en definitiva, adelanto, me parece que el contrato de locación virtual es una especie de contrato con fines publicitarios y no como lo utiliza la ley de góndolas, como un sinónimo de góndola virtual. Vamos a decir qué es lo que no es, por lo menos de este punto de vista, ¿no? Humilde, por cierto. ¿Qué es lo que no es? No es una locación, no es una locación como las del Código Civil. ¿Por qué no es una locación? Vamos a tratar de sacar dos o tres diferencias fundamentales en relación al contrato clásico de locación que nosotros conocemos. Se cae de Maduro en relación al objeto. El contrato de locación debe tener un objeto material. Siempre debe tener un objeto material. Las locaciones virtuales, justamente, lo que no tienen, lo que carecen, es un objeto material. No puede nunca incluirse en una página de Internet un objeto corpóreo, a diferencia de lo que sucede con las locaciones de nuestro Código Civil. Únicamente en el artículo 1188 del Código Civil se hace referencia, cuando se habla de forma, respecto de los contratos de locación de bienes muebles registrables y bienes inmuebles, que deben hacerse también por escrito aquellos que tengan por objeto universalidades
universalidades que comprendan inmuebles o cosas registrables. ¿Mm? En esa universalidad podemos ver un concepto relacionable con los bienes y no con las cosas, pero únicamente en ese sentido. La diferencia que se cae de Maduro entonces es respecto de el objeto de la locación respecto de la locación virtual. También trae una diferencia respecto de la causa. Pensemos que la causa en el contrato de locación del Código Civil, la causa puede ser muy variada. En general es un destino habitacional. La finalidad del contrato es un destino habitacional, comercial. Hay subespecies de locación o subtipos de locación como fines discutibles también, ¿no? Por supuesto, hay quien dirá qué es locación y quién que no es este tipo de contratos, como las locaciones que tengan fines de turismo, fines de guarda de cosas, ferias, pero digamos que son todas finalidades que no se compadecen demasiado con el contrato, este supuesto de locación virtual. Si tendríamos que incorporarlo en alguna de estas causas, podríamos decir que tiene una finalidad comercial con fin publicitario. Eso, con fin publicitario únicamente. Pero no comparte demasiado vínculo con la causa de nuestro contrato de locación. O bien tiene un fin publicitario desde el punto de vista de que el comerciante distribuye y organiza su página web, en el sentido de ofrecer un espacio para que un anunciante publique y se haga propaganda de su propio establecimiento, su propia marca, etc. O bien, también podría tener una finalidad publicitaria hasta participativa. Esto sucedería en el caso que, muy frecuente, como engloba los supuestos y los sujetos de la ley de góndolas, cuando fuese el hipermercado o supermercado quien incorpora y quien se vincula con el anunciante a propósito de un contrato aparente de publicitario tradicional, pero sin embargo existe un interés directo del anunciador de publicitar esos productos de una buena marca que ofrece además buenas ofertas. ¿Por qué? Porque si ofrece y publicita esa marca, esos productos en su vidriera virtual, entonces está llamando a otros sujetos a que compre otras marcas secundarias, incluso las suyas propias. ¿Pero qué está llamando fundamentalmente? A que vayan a su local, a que vayan a su comercio. Nadie duda, por supuesto, esto me ha pasado en la propia experiencia de cada uno, de que al ingresar a una página virtual, una página web de un establecimiento comercial, sin duda aparecerá primero las principales ofertas. Y esas principales ofertas van a estar bien marcadas. Esto después podremos llegar a ir a la góndola virtual, ¿no? Pero primero vemos las grandes ofertas de las marcas principales y secundarias. ¿Podemos comprar sobre esas ofertas? No, no podemos cliquear sobre la oferta. Pero después de ver las principales marcas y ofertas, nos dirigimos a la góndola virtual. En la góndola virtual podremos comprar esas marcas y podremos comprar otras. Y objetivo logrado por parte del anunciador, ¿no? Objetivo logrado porque atrajo público, se vinculó con las páginas, con los productos que él quería ofrecer y además con los que ni siquiera le hizo publicidad. O sea que la finalidad del contrato de locación virtual es bastante distinta al contrato de locación que nosotros conocemos del Código Civil. Y también podemos establecer otra diferencia más en relación a los sujetos. Los sujetos en general, no, no digo que esto sea unánime, pero en general, los sujetos, cuando nos referimos a destino habitacional, hablamos de personas humanas. La ley de góndolas no piensa en personas humanas en principios, más allá de que se puedan llegar a ofrecer en una página virtual bienes o servicios de personas humanas, pero en general no está pensando en esto. Tampoco está pensando, imagino yo, en el uso y goce de la cosa. ¿Cómo podría usarse y gozarse del espacio virtual por parte de quien de quien supuestamente tendría el uso? ¿Quién sería? ¿El anunciante? ¿El anunciante que puede disponer del espacio web? Si no puede disponer. Tampoco podría disponer del espacio en la góndola, porque no es el proveedor quien acomoda los productos en la góndola. O sea, no tiene el uso y goce de la góndola. Tiene una posibilidad de disposición del espacio que ni siquiera él tiene llegada. Lo menos todavía en el espacio virtual.
donde él pasa la pauta, pero quien la organiza, la distribuye en el espacio virtual, es el propio anunciante. Entonces, queda en claro que con respecto a al contrato de locación de nuestro Código Civil, no es un contrato de locación, por lo menos desde ese punto de vista. Para ir comenzando a dar algunos puntos finales sobre esta exposición, porque veo que se me acerca el tiempo de terminar, vuelvo al principio. La ley de góndolas no habla de la locación virtual como sinónimo de locación, sino más bien como de góndola virtual. Y trata de organizar ese espacio virtual. La locación virtual como contrato, y esto es lo que estoy tratando de proponer, tiene otra naturaleza, una naturaleza o bien publicitaria participativa. Publicitaria lo será cuando se vincule anunciante y anunciador, y el anunciador sea titular o administrador de una página web, y entre ellos exista un vínculo, oneroso por cierto, en virtud del cual el anunciador se compromete a exhibir por un determinado tiempo, en un determinado espacio, una pauta que le pase el anunciante, nada más. Así como sucedía en un espacio en el diario. Lo que pasa es que se usa menos ahora, pero es exactamente lo mismo. Le diseña el aviso que quiere sacar y esto se encuentra disponible en una página web. Y todo esto mediante el cobro de una remuneración que a la vez está establecida en base a estos criterios. Tiempo, duración, espacio, diseño, hasta alcance que pueda tener la pauta publicitaria, porque esto también se trabaja. Y casi se garantiza la llegada a cierta cantidad de consumidores que va a tener ese artículo publicitario. Pero además, insisto, que esto puede salir, la locación virtual puede salir del contrato meramente publicitario, del supuesto alquiler del espacio web, cuando en realidad no es un alquiler porque no hay ni siquiera uso y goce, y puede llegar a ser un contrato publicitario pero participativo, en el supuesto que recién mencionaba que el anunciante mismo tenga un interés casi directo en anunciar sus productos. Es decir, que no solamente gana con la remuneración que cobra, sino anunciando los productos de esa marca importante, o segunda marca también, en su página web. De esa manera logra acaparar consumidores indeterminados y a la vez hace publicidad de su propio establecimiento. ¿Qué características tendría este contrato de locación virtual? Bueno, es un contrato, como bien lo vengo diciendo, bilateral, oneroso, es un contrato conmutativo, se sabe desde el principio mismo cuáles son las ventajas y desventajas a cargo de cada una de las partes, y esto no va a perjudicar la naturaleza del contrato, el éxito o fracaso de la publicidad, es decir, si el producto en definitiva se vende o si no se vende, la remuneración se debería igual en cualquiera de los casos que yo mencionaba. Es además un contrato ciertamente formal. La ley de góndolas dice que el vínculo que debe existir entre proveedor y anunciante debe hacerse por escrito. Es un contrato a plazo, es un contrato normativo. Esto se me ocurre pensar que es normativo por una sencilla razón, porque no se hace un solo contrato cada vez que se necesita hacer una publicidad. Se hace un contrato marco que regula todas las publicidades que necesitará hacer el anunciante. Es difícil hacer lo mismo que el suministro. Para algo en su momento se inventó, se llegó a realizar el contrato de suministro para no hacer una compraventa cada vez que se quería operar sobre un producto. Bueno, acá es lo mismo, un contrato marco que va a regular todas las pautas, todas las publicidades que necesitará el anunciante respecto del anunciador. Es un contrato, también decíamos, personal, desde el momento que le interesa bastante, sobremanera le interesa al anunciador, quién es la persona del anunciante para celebrar el contrato, y como ya mencionaba, en un carácter que le agregue personalmente el carácter participativo a esta variante de contrato. Poco conocida, por cierto, pero cuya finalidad principal de esta exposición ha sido contarles dónde está
relatarles un poquito lo que me parece que no es y tratar de dar un aporte sobre lo que puede ser, o por lo menos desde mi punto de vista, más se le parece. ¿Eh? No digo que tenga la verdad absoluta, pero por lo menos los llamo a reflexionar sobre este punto. Después, en alguna pregunta, si quieren, lo discutimos o recibo cualquier aporte que se quiera hacer sobre esto. Bueno, gracias. Veo que son casi y media, por lo menos en mi reloj. Y gracias por habernos escuchado. Muchísimas Bueno, gracias. gracias, Andrés. Bueno, ya saben que las preguntas o comentarios los hacemos al final. Voy a presentar ahora al profesor Alejandro Borda. El profesor Alejandro Borda, que es doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, es profesor titular de contratos en la UCA, profesor adjunto regular, o sea, por concurso, en la Universidad de Buenos Aires, también en contratos. Tiene dos premios realmente muy importantes. El premio Jean Vías, que otorgó la Universidad Nacional del Litoral, y el premio Roberto Repetto de la Academia Nacional de Derecho de Buenos Aires. Como autor, además de tener una muy buena actualización de la parte de contratos del Tratado de Derecho Civil de Guillermo Borda, del padre, es autor de un libro muy bueno que es El Contrato de Fianza, y el otro libro sobre la teoría de los actos jurídicos, de los actos propios, perdón, y también el año pasado es director y coautor de un manual de contratos muy exitoso y ponderado por mí incluso porque es muy conciso en su manera de expresarse. Recientemente, tan recientemente que es como para felicitarlo hoy, ha sido designado director del diario jurídico El Derecho, que edita la Universidad Católica Argentina. Saben que es una publicación que empezó en 1961 o 1962, con trabajos muy buenos y que durante varios años, quizás una década, estuvo dirigido por Germán Vidar Campos. Antes de darle la palabra al profesor Borda, y como menciono la Universidad Nacional del Litoral, quiero, aunque algunos ya lo saben, darles una triste noticia, que es que hoy falleció el profesor Juan José Casielo. El profesor Casielo, no voy a dar ahora su currículum porque no corresponde, pero es un profesor emérito de la Universidad del Litoral, uno de los fundadores de las Jornadas Nacionales de Derecho Civil, y un profesor muy destacado y muy querido en el área de obligaciones. Así que, y además un caballero, y eso es lo más importante. Le cedo la palabra al profesor Borda. Alejandro, tenés media hora. Gracias, Lucho. Bueno, muchas gracias por la invitación que me has hecho. Gracias a la Universidad de La Plata y al Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Y me uno a este homenaje al profesor Casielo, quien era verdaderamente una persona excepcional, ¿no? Un hombre, y esto creo que es lo importante que dejamos en la vida, al querido Cacho. Bueno, me toca a mí hablar de un tema novedoso, porque es una ley que está vigente hace poco tiempo, que es la ley de locaciones, llamada vamos a hablar de locaciones inmobiliarias. Esta ley 27.551, pero no voy a hablar de la ley en general, sino que voy a quedarme en una parte, en un artículo, en el artículo 13 de la ley, que bueno, esta ley tiene la característica de reformar parte del Código Civil y Comercial y además dictar otras normas, digamos, por separado, entre otras esta de las garantías. La norma de las garantías es una norma muy cuestionable, van a ver que mi discusión es bastante crítica, muy crítica. Pero bueno, antes de adelantar opinión, trataremos de ir desarrollándola. De modo que nos vamos a quedar con esta norma. En varias oportunidades voy a remitirme nuevamente a la norma y la voy a leer en parte, por lo menos para tener presente lo que es el texto, ¿no? Lo que es la norma legal.
El artículo 13 empieza definiendo o estableciendo que en las locaciones habitacionales, ¿sí?, en el caso de requerirse una garantía, el locatario debe proponer al locador al menos 2 de las siguientes garantías. Acá tenemos 2 aspectos que tenemos que destacar. En primer lugar, me parece que la primera cuestión, que queda muy clara, es que lo que se va a regular en este artículo 13 es exclusivamente temas de garantías en materia de locaciones habitacionales. De modo tal que todas las demás locaciones quedan fuera de este marco. Eso quiere decir que en todos los arrendamientos rurales, quedan fuera de este marco, esas parcerías rurales, contratos de pastoreo, de maquila, lo que quieran, todo lo que sea vinculado con el mundo rural, agropecuario, esto queda fuera del marco de estas garantías, de la ley. También quedan fuera las locaciones mobiliarias, quedan también afuera las locaciones inmobiliarias urbanas destinadas a otras cuestiones, como por ejemplo, lo que pueden ser fines industriales, de comercio o profesionales. De modo tal que solamente quedan comprendidas las locaciones habitacionales. Diría incluso que aquellas normas que acaba alguna que nombró incluso el doctor Pérez, vinculada con otro tipo de locaciones que no respetan los plazos mínimos, también allí casi todas ellas quedan fuera del marco de esta norma o esta ley, puesto que en verdad solamente podrían quedar comprendidas aquellas cuestiones vinculadas con la locación habitacional para personal diplomático extranjero o consular, o bien, yo diría también aquellas vinculadas con la locación destinada a habitación en inmuebles que se arriendan con fines de turismo. Hasta acá también, si hubiese alguna garantía, cosa que es bastante extraño, pero si hubiese alguna garantía, quedaría también comprendida por la ley. En definitiva, y acá me quedo un poquito en este tema, lo que uno puede advertir es que en rigor la ley está regulando exclusivamente una garantía para la locación destinada a la vivienda. Y yo creo, y esto comparto con un criterio bastante amplio en la doctrina, que estas locaciones destinadas a la vivienda son en verdad locaciones de consumo, son verdaderos contratos de consumo. Estamos dentro del campo de consumo. Fíjense que estamos pensando en aquellas locaciones en las cuales justamente la persona destina ese inmueble para el uso personal o familiar, ¿no? Lo cual me parece muy claro que estamos dentro del marco de los contratos de consumo. Y de esta forma yo diría que la protección que puede tener el locatario, de alguna manera, estaba brindada antes de esta ley, claramente por todas las normas protectoras del consumidor, ¿no? Toda la ley 24240, sus reformas y, por supuesto, las normas que están incluidas dentro del Código Civil y Comercial. De modo tal que no se ve, yo digo, me parece que no había una necesidad de establecer normas muy particulares para este tema, porque estaban de alguna forma reguladas estas normas que acabo de mencionar, y recordando que siempre, en todos los casos, cualquier interpretación de la norma debía hacerse en favor del consumidor por la aplicación de aquellos artículos 1094 y 1095 del Código Civil y Comercial. Pero una cosa es, y este es una primera crítica que yo hago, una cosa es tratar de equiparar el poder negocial que pueden tener las partes contratantes, lo cual esto es lo que hacen las normas protectoras de los derechos del consumidor, y otra cosa es volcar la balanza, ¿no? En definitiva, tratar de traducir esto en un cambio de situación, donde la situación del locatario es claramente superior a la situación del locador, me parece que ya esto no es el fin perseguido para normas protectoras de los derechos del consumidor. Y esta es la crítica primera que yo hago. Fíjense que aquí se está estableciendo una obligación, según dice el texto que acabo de leer al comienzo, una obligación en cabeza del locatario de proponer 2 garantías de 5 que se van a enumerar, que la vamos a ver enseguida, y que el locador está obligado a aceptarlas. Esto, bueno, la verdad es que parece una desmesura, ¿no? Estamos pensando en una obligación, en definitiva, una suerte de obligación a contratar. Acá se estaría violando, vulnerando claramente la libertad de contratar, que está prevista en el Código Civil y Comercial con toda claridad, donde el respeto incluso de esta posibilidad o esta libertad, obviamente, de contratar o de no contratar. Y de no contratar porque no
las garantías que me están dando no son suficientes. Así de simple, ¿no? Digamos, acá hay en juego todo un tema de protección de derechos constitucionales de propiedad, sobre todo, pero bueno, me parece que acá claramente hay una cuestión que debe ser valorada, ¿no? No creo que sea posible de ninguna manera establecer este tipo de obligación que se quiere imponer al locador. Por otra parte, esto ya me voy adelantando un poco más, fíjense que cuando se está hablando de que el locatario está habilitando al locatario a proponer 2 de las 5 garantías que se van a anunciar y que el locador está obligado a aceptar una de ellas, estamos claramente en una etapa precontractual, no en una etapa contractual. Estamos en la parte de la proposición, estamos haciendo una suerte de oferta en la cual estamos diciéndole al locador, bueno, usted puede elegir con estas 2 garantías, no está celebrado el contrato. Entonces, si no hay contrato todavía, fíjense que tampoco puede haber una obligación de contratar, porque aparte el propio Código Civil y Comercial dispone esto, ¿no? El Código Civil y Comercial dice, por el contrario, que en el artículo 991, el artículo 990 va a decir que hay una libertad de las partes para entrar en negociaciones y para salir libremente. Y que solamente, en el artículo siguiente va a decir esto, va a haber una responsabilidad en la medida en que haya habido un abandono injustificado de esas negociaciones. Entonces, me parece que acá, claramente, no hay un abandono injustificado de negociaciones si las garantías que me están ofreciendo son insuficientes o no convencen al locador. Así que acá tenemos una primera cuestión, ¿no? No veo la posibilidad de que se pueda obligar a contratar, y por otra parte, insisto, estaríamos siempre en el campo precontractual, y no en el campo contractual todavía. De todas formas, y no voy a entrar en gran detalle de lo que son las garantías, porque en definitiva esto sería otro tema, pero simplemente para para recordar, tenemos que partir de aquellos conceptos muy básicos y muy elementales que voy a enunciar. Esto es la existencia de 2 tipos de garantías a grandes rasgos, ¿no? Las garantías reales y las garantías personales, en donde, bueno, las garantías reales, clásicamente la hipoteca, la pérdida de anticresis, ¿no? Las reales de garantía, a lo cual podemos sumar otras garantías llamadas también reales, aunque no sean propiamente de hechos reales, como ha ocurrido en materia del leaseback, ¿no? O en el pacto de retroventa en materia de la compraventa. En fin, otras garantías que son también consideradas como garantías reales. Y a la par de esta, las garantías personales, entre las cuales claramente se destaca la fianza, pero que no es la única, ¿no? Dentro del campo cambiario, el aval cambiario, perdón, donde también tenemos algunas posibilidades de otros tipos de garantías, como las garantías unilaterales, que han sido incorporadas en el Código Civil y Comercial a partir del artículo 1800. En fin, hay otras garantías de carácter personal que deban cumplirse, por supuesto, los recaudos que la ley va a fijar. Pero es evidente también que en materia de derechos personales, en materia de contrato de locación, sobre todo, la garantía más común de todas, la que más se ha usado invariablemente, ha sido la garantía de fianza, el contrato de fianza. Ahora bien, vamos a ver, teniendo simplemente este parámetro, porque no mucho más que esta, ¿no? La visión muy amplia de las garantías, vamos a ver cuáles son las garantías que habla este artículo 13 de la ley 27.551. Ante todo, vamos a descartar todo tipo de garantías reales. No va a mencionar ninguna garantía real, aunque hay alguna que no sé qué son, porque tampoco constituyen garantías, como vamos a ver. Fíjense, el primer va a enumerar 5 incisos, ¿no? de garantías posibles. La primera garantía que se va a mencionar dice, a secas, título de propiedad de inmueble. Punto y aparte. Ya vamos a ver esto. Segundo, aval bancario. Tercero, seguro de caución. Cuarto, en una redacción muy refinada, dice garantía de fianza o fiado solidario. Algo sorprendente. Y en quinto lugar, garantía personal del locatario que se documenta con un recibo de sueldo, certificado de ingresos o cualquier otro medio fehaciente. Vamos a ir por partes porque algunas son verdaderamente increíbles, ¿no? Digamos, considerarlo garantía es algo que choca contra toda lógica y con todo lo que hemos conocido y estudiado en los libros. Fíjense, empecemos por el título de propiedad de inmueble.
¿qué es el título? O sea, ¿en qué ¿para qué sirve el título de propiedad inmueble? Digamos, se puede considerar que el título en sí mismo, el título, digo, es una garantía de algo. No es garantía de nada. El título de propiedad es el título suficiente, a que se refiere el artículo 1892 del Código Civil y Comercial, que constituye uno de los requisitos necesarios para adquirir derecho real de dominio. El otro requisito será la tradición. Título y modo. Algo clásico. Es eso nada más. No me está acreditando la propiedad. De hecho, puede ocurrir que alguien tenga título de propiedad y haya perdido la propiedad. Por ejemplo, porque lo ha prescrito a su capítulo un tercero y lo ha desplazado, aun cuando no haya sido inscrito todavía la sentencia de usucapión, ¿no? Claramente el título de propiedad entonces no es una garantía, porque insisto, no acredita de ninguna manera la efectiva existencia de la propiedad bajo el amparo o bajo el dominio, ¿no?, de esa persona. No acredita entonces el dominio efectivo. Por otra parte, ¿no?, fíjense que hay algo más en esa cuestión. La norma está diciendo, o hace referencia a un título de propiedad que no sabemos si hay que entregar el título de propiedad, si hay que dejarlo en manos del locador, si hay que entregar una copia. No, nada de esto se dice, no sabemos. Pero no importa, supongamos en el mejor de los casos en que el dueño, o el locador, mejor dicho, exige que le entreguen el título de propiedad. Se lo entregan. Eso tampoco le da ningún tipo de garantía. Porque es posible, perfectamente posible, que esa persona, que puede ser el locatario o que puede ser un tercero que tenga el título de propiedad, haga posteriormente, denuncie el extravío del título, obtenga un segundo testimonio y lo venda. De hecho, acá no hay una obligación de inscribir esta garantía. Es decir, no se puede inscribir como garantía esto, en el registro de propiedad inmueble. Con lo cual, insisto, no sirve de nada. Yo creo que acá hay un tema de confusión vinculado con alguna norma que estaba establecida allí en materia de fianza, en donde, artículo 1582, en donde hace referencia a la norma concretamente al compromiso de mantener o generar una determinada situación de hecho o de derecho. La ley dice, no es considerado fianza, pero su incumplimiento genera una responsabilidad del obligado. Pero, responsabilidad que se está dada por no haber mantenido esa situación de hecho o de derecho, ¿no?, pero que no está respondiendo por la deuda que se está pretendiendo garantizar. Entonces vemos, insisto, la propiedad es francamente algo que no tiene el menor sentido, no es una garantía. No es una garantía. La segunda garantía que hace referencia es el aval bancario. Una figura que, a ver, no está regulada estrictamente en nuestro derecho, pero que se va practicando, que existen posibilidades de usarlo. No estamos en una figura asimilable al aval cambiario, el aval cambiario está muy, muy claramente acotado a las obligaciones fundamentalmente derivadas de letras de cambio y pagaré o cheques, pero no, esto es algo distinto. Estamos hablando de una suerte de, digamos, de garantía unilateral que da el banco frente a un acreedor, que va a ser, en realidad, es un contrato que está celebrando el banco con un cliente que en el caso este sería el locatario, y por el cual se obliga frente a un beneficiario, que va a ser el locador, a pagar la deuda en el caso que el cliente no la pagase. Esto, insisto, no está regulado claramente, pero existen normas, hay algunas cuestiones ya en el mercado que lo están admitiendo, por lo cual no parece haber un inconveniente en este tipo de regulación o de garantía, pero sí me parece que es importante darnos cuenta que esta garantía tiene un mayor costo locatario, porque va a tener que pagarle al banco por el servicio que está brindando. La tercera garantía que se enuncia es el seguro de caución, algo que también ocurre y que se está dando en el mercado también, en el mundo actual, donde ya se opera con una compañía de seguros que también en algo similar a lo que es el aval bancario, va a salir a cubrir frente al beneficiario del seguro ante el incumplimiento del tomador de seguro, ¿no? De vuelta tenemos tres personas, tomador de seguro, la compañía aseguradora y el beneficiario que va a ser el locador. Sin embargo, acá, digamos, también, de vuelta tenemos el mismo problema que el aval bancario en cuanto a que tiene un mayor costo para el tomador de seguro.
Y por otro lado, desde luego siempre queda el derecho de la compañía de seguros a reclamarle o a demandar al cliente por el pago de lo que él haya, la repetición del pago de lo que la propia aseguradora haya pagado. Así que tenemos otra cuestión también que de alguna manera pone o lo hace más oneroso a la situación del locatario. Esto está ocurriendo, es una figura bastante parecida a la fianza, de hecho en algún país se habla de fianza aseguradora, pero bueno, tiene algunas características que difieren de la fianza, sobre todo, lo que me parece más importante, es que para poder dar un seguro de caución hay que ser una compañía aseguradora que esté aprobada por la Superintendencia Nacional de Seguros. En cuarto lugar, la norma dice garantía de fianza o fiador solidario. Digo, esto realmente, como dije hace un rato, esto parece insólito que se diga, que se enuncie de esa forma, ¿no? Porque la fianza es un contrato, ¿no? Que tenemos algunos tipos de fianza, ¿no? Una es la fianza pura y simple, la fianza que es la regular, la que casi no se usa, con los beneficios de discusión. Diría yo, algunos agregan el beneficio de división, pero para mí no está dentro de ese marco, pero dejamos por un lado. La fianza solidaria y la nuestra, sola, en Argentina somos creo que los únicos en el mundo entero, tenemos un tercer tipo de fianza que es la fianza principal pagada. Dejamos al margen la fianza general, temas distintos vinculados con obligaciones indeterminadas, y dejamos también al margen la fianza judicial, que está regulada tangencialmente en el Código Civil y Comercial. Pero fíjense que hay tres tipos de fianza: simple, solidaria y principal pagador. La ley dice que se puede dar garantía de fianza, no sabemos a qué se está refiriendo, ¿no? Garantía de fianza, ¿no? Y o fiador solidario. O fiador solidario. Es fantástico, ¿no? Parecería que dejaron afuera al fiador principal pagador, ¿no? Parecería que no se puede optar por una fianza principal pagador. Y esto es insólito. Porque el propio Código Civil y Comercial hace referencia a esta posibilidad de que en todo tipo de ocasión se pueda prestar o pueda existir una fianza principal pagador. Está regulada en el contrato de fianza, y en la ocasión mismo, en el artículo 1225, se hace referencia justamente a que se puede garantizar esa deuda como fiador simple, solidario, principal pagador o como codeudor solidario. Entonces, digamos, es imposible pensar que una norma de garantías, sí, establecida en la ley especial, me esté derogando todo un andamiaje del cuerpo jurídico fundamental del Código Civil y Comercial. Por lo tanto, me parece que es clarísimo que en un contrato destinado para la vivienda es posible también imponer una fianza o contratar una fianza principal pagadora. Y en el quinto lugar, no me quiero detener más porque ya verán que no solamente me quedan 9 minutos, en quinto lugar, y esta es la parte ya más divertida, habla de una garantía personal del locatario que se documenta con recibo de sueldo, certificado de ingresos o cualquier otro medio fehaciente. Esto es, perdónenme, esto es un disparate. ¿Por qué digo esto? Porque todo el patrimonio del deudor, ¿no? Todo responde por sus deudas. Todo. No es que tenga una garantía particular porque tengo un recibo de sueldo. No, todo el patrimonio. Y por supuesto que el recibo de sueldo tampoco es una garantía de nada, porque no sabemos si ese señor dentro de 2 meses se fue del trabajo, no está más, lo despidieron o lo que sea, ¿no? No está más. Tampoco sabemos con un certificado de ingresos cuánto es los ingresos que va a tener en el futuro. Es otra cosa. Parecería que el legislador se ha confundido con el artículo 743 del Código Civil y Comercial, que hace referencia a que los bienes presentes y futuros del deudor constituyen la garantía común de sus acreedores. Pero garantía común de sus acreedores no significa que sea una garantía contractual, sino que lo que significa es que todos los bienes del deudor, como dice el artículo 242, están afectados al cumplimiento de sus obligaciones y constituyen la garantía común de sus acreedores. Bueno, aquello, por supuesto, de los bienes que sean declarados inembargables o inejecutables. Entonces, es clarísimo que esto no es una garantía. El problema gravísimo de todo esto es que fíjense que hay 5 garantías enunciadas, de las cuales 2 no son garantías. Y bastaría que ese locatario ofrezca esas 2 garantías, justamente, ¿no? Para que el locador esté obligado a elegir una de ellas. ¿Dónde está la garantía? No existe.
Esto es lo mismo que decirle a un locador, usted, señor, si tiene una vivienda y quiere alquilarla, la tiene que alquilar sin garantías. Esto es igual, es igual. Peor todavía, fíjense que es una cosa bastante alocada. La norma dice que los incisos referidos al aval bancario, al seguro de caución y a la fianza, o a la garantía de fianza o fiador solidario, deben ser reglamentados. Acá ya se me salen todos los libros, no me quedó ninguna hoja del libro que no sé dónde sacar algo así. Porque fíjate, la fianza, ¿cómo vamos a reglamentar la fianza? La fianza está regulada en el Código Civil Comercial, es operativa, no hay vuelta de hoja. Y lo demás está actuando, no hace falta, digamos, seguro caución y la banca bancario están actuando en el mercado. Por supuesto que la regulación puede ser conveniente, o no, mejor quizás, pero no, esto no me impide poderla invocar hoy en día. Me parece que es evidente. El tema no termina acá. El tema no termina con esta cuestión así, como estamos viendo, sino que además, fíjense que la norma va a decir que, y dejo a un lado un tema vinculado con la propiedad de locatarios, que no cambia mucho, dice después, el locador, esto es lo que más importa, el locador no puede requerir una garantía que supere el equivalente a 5 veces el valor mensual de la locación, salvo que se trate de supuesto previsto en el inciso E, eso es la garantía personal que se da con el recibo de sueldos, en el cual puede elevarse dicho valor hasta un máximo de 10 veces. A ver, yo digo, ¿cómo interpretar esto? Es casi imposible saber lo que se quise decir, ¿no? Hay algunos autores que sostenían, bueno, esto significa que el valor, digamos, de la propiedad eventualmente, disparate, ¿no? La propiedad puede ser, bastaría con que fuese 5 veces el valor de un alquiler. No sé si esto no. Yo interpreto de otra forma, ¿no? Yo digo, acá lo que me están diciendo es que el locador no puede requerir una garantía que supere el equivalente a 5 veces el valor mensual. Significa esto que si yo tengo una garantía cualquiera que sea, y pienso más que nada cuando estamos hablando del aval bancario o el seguro de caución, parecería que esas garantías están limitadas a un valor equivalente a 5 alquileres. A 5 alquileres. Y este señor locador va a alquilar por 36 meses. Yo digo, ¿qué estamos garantizando? ¿Qué estamos garantizando? Nada. Ni siquiera nada, ni un 20%. Ni siquiera, pero sí contamos todavía lo que es normal o común cuando se están incluyendo dentro del canon, digamos, dentro de las prestaciones a cargo del locatario, el pago de las expensas comunes, o el servicio de aguas, por ejemplo, ¿no? Entonces digo, esto me parece que es claro que no puede ocurrir. Y en materia de recibo de sueldo, peor todavía, 10 veces nada más acá. Pero digo, ¿qué significa esto? Tenemos 36 meses que garantizar. Esto es lo que está buscando el locador, el acreedor. Fíjense que yo no he sido un... quizás se conozca. Yo nunca he sido un defensor de los fiadores, de los locadores, en este punto. Más bien he defendido siempre a los fiadores. Pero en este caso me parece que es evidente que el locador está buscando algo que lo garantice en el cobro de su crédito. Y no que se le dé una garantía parcial y a veces que ni siquiera sea una garantía. Yo creo que claramente esta norma, así como está, viola otras normas importantes de carácter constitucional, ¿no? Me parece que es evidente que se está viendo el derecho constitucional de propiedad, del artículo 17, que está incluso garantizado o está previsto en el Código Civil y Comercial, en el artículo 965, me parece que esto es importante tener en cuenta, ¿no? Y a su vez se está violando también, a mi juicio, el artículo 14 de la Constitución argentina, en cuanto a que está afectándose el libre comercio, ¿no? La libertad de contratar. Esto me parece que es claro, ¿no? Y me parece que todo eso, cualquier norma que realmente ejerció esos derechos no puede desconocer estos principios, garantías y derechos esenciales que están previstos y que están incluso amparados en el artículo 28 de la Constitución, ¿no? Con esto creo que doy un panorama de lo que veo de este artículo, que me parece, con esto cierro, me parece que siempre está ocurriendo lo mismo, ¿no? En este afán de proteger a los locatarios, al final los desprotegemos.
Y esto se advierte en estos pocos tiempos que ha transcurrido en dos cuestiones. Una disminución, una caída vertical de los inmuebles destinados ofrecidos a alquiler para vivienda. Y en segundo lugar, un aumento de los precios, justamente de esos alquileres. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Bueno, yo tengo algo para agregar. En realidad comparto absolutamente todo lo que ha dicho el profesor Borda, pero quiero agregar algunas cosas, comentarios. Por ejemplo, en Wikipedia, hace poco, apareció el apellido del diputado que impulsó esta ley. Dice, efecto, el apellido del señor, en el que uno leía Wikipedia y decía, dícese del efecto del legislador que consigue exactamente lo contrario de lo que buscó. Vale decir, después lo borraron, pero todavía hay huellas en Wikipedia. A ver, lástima que los tipos penales son rígidos, pero por lo menos una multa habría que ponerle a los legisladores que crearon esta ley. Es lo más espantoso, lo más bochornoso que he visto en mi vida. Y he visto muchas cosas, ¿no? De todo, gobierno de todas las tendencias, pero nunca vi algo que haya sido hecho, no digo un estudiante de derecho, un estudiante de derecho puede hacer sin ninguna duda algo mejor. Esto es hecho por alguien, que no sé si será el legislador o algún asesor que tiene, de alguien que ignora absolutamente que vive en una pecera. No tiene idea de qué se trata. Confunde la garantía de solvencia con la garantía de pago. O sea, a ver, los grandes ladrones generalmente tienen un buen patrimonio y sin embargo no pagan. O sea, una cosa es tener solvencia y otra cosa es pagar. Son dos cosas totalmente distintas. Han creado eso del título de propiedad, es tan absurdo que, como está escrito, y creo que refirió también el profesor Borda, no se sabe si es una emprenda o qué. Y si no es emprenda, ¿a qué obliga? O sea, ¿qué tiene derecho a hacer con el título de propiedad el locador? No se sabe. Es realmente disparatado. Lo de la fianza, garantía de fianza. O sea, es más o menos como que yo dijese movilidad de automotor y también un Volkswagen. O sea, es absurdo. Si el género es la fianza, la garantía, bueno, dentro del género, ¿qué especie? Fianza. ¿Y qué es el Volkswagen? Y el Volkswagen es otra marca dentro de los automotores. De modo que es absurdo, está hecho por alguien que ignora totalmente no solo el derecho civil, sino la Constitución Nacional, porque lo más grave es efectivamente el efecto. El efecto es que si uno se atiene a la letra de la ley 27.551, basta con que uno ofrezca alguna de esas garantías para que ya el locador esté obligado a hacerlo. O sea, existen otros contratos forzosos en el código y en la legislación, pero no, realmente este es un retroceso de 80 años. Existió nuestro medio de la locación forzosa, en la que el Estado obligaba al locador, al propietario, perdón, de un inmueble desocupado, a darlo en locación. Y si no lo hacía, lo daba el Estado a nombre del propietario y le depositaban en una caja de ahorro el alquiler. Pero eso es, digo bien, en el siglo pasado, en todo sentido. Es lamentable, es lo peor de lo peor de lo peor que he visto. Realmente me sorprende que, y ahora voy a ser como
por Zoom no se ven bien las expresiones y a veces no se perciben los tonos de voz, quiero aclarar que voy a hacer una broma. En una broma que he publicado en la ley, la garantía china. Existen prestamistas en China que le prestan sumas de dinero a estudiantes universitarias a cambio de una garantía china. ¿Qué es la garantía china? Fotos porno. Entonces, si la chica no cumple devolviendo el préstamo, el señor las publica en internet. Bueno, que en China eso pueda ser una garantía, yo lo entiendo, pero en nuestro derecho eso es una extorsión. Acá la gente que hizo esta ley no sabe que es una garantía. Es tristísimo, es tristísimo. Bueno, ahora dejo el atril y abrimos la conversación para los que quieran acotar o preguntar. Están abiertos todos los micrófonos a los disertantes. Perdón. Liliana Bani de Bonome, querida amiga. Alejandro, a ver, vos decías al iniciar que las tratativas precontractuales no generarían tanta responsabilidad. Imaginemos un contrato virgen. Recién van a contratar Juan y Pedro. Entonces, como vos decís, no son satisfactorias, yo no me veo compelida, me parece a mí, no estamos en la época que decía Luis, de tener necesariamente que alquilar, no alquilo. Entonces, ese listado que vos diste del artículo, el locador, digamos, debe aceptar si le ofrece alguna de estas garantías. Pero ese listado es enunciativo porque, se me ocurre, ¿no? El inquilino puede ofrecer una mejor garantía. Entonces yo digo, mire, yo no tengo interés de alquilar así. El inquilino me dice, mire, yo le ofrezco algo mejor de garantía. ¿Está prohibido una garantía mejor que satisfaga al acreedor, o sea, al locador, y la insertamos en el contrato y decimos que se celebra en consideración a esa garantía, que es condición y que tiene que perdurar durante toda la vigencia del contrato? Yo creo bueno, este es un tema que también no lo planteé, pero también se discutió, ¿no? Digamos, esto es determinar si estamos frente a un número clausus de garantías o no. Yo creo que no. Creo que no, esto ya sería, también me parece inadmisible, ¿no? Digamos, si las partes convienen claramente otro tipo de garantía, me parece que esto tiene que ser aceptable, ¿no? No veo que sea posible evitarlo. Otra parte, a ver, yo pienso, supongamos acá no está establecido la fianza principal al pagador, ¿no? Dentro de las garantías estas, a menos que sea más precisa. Si la garantía principal al pagador, estamos frente a una fianza de ese tipo, es un fiador que es un tercero, digamos, en realidad el contrato de fianza está celebrado entre el fiador y el locador. Con lo cual, no parece posible tratar de, digamos, sostener que ese contrato es nulo porque no fue una garantía propuesta por el locatario, ¿no? Acá también sería una interpretación desmesurada, ¿no? Claramente, insisto, acá hay que plantear siempre esta idea, ¿no? En el contrato de fianza estamos frente a un contrato que celebran fiador y locador. Y donde el locatario, en verdad, es un tercero. Si aparece un tercero, fíjense, otra posibilidad más, podría ocurrir que alguien distinto, ¿no? Que no es incluso lo que pasa con título de propiedad, ¿no? Puede ocurrir que alguien distinto, un tercero, ofrezca un tipo de garantía cualquiera. Yo no veo por qué razón no es factible, es absolutamente fuera de lo común, pero no veo ningún motivo claro como para evitar, por ejemplo, que se garantice como un derecho de prenda. No lo veo, no, la verdad que no. Me parece que no habría razón para esto. Perdón, yo quiero acotar otra cosa. Imagínense ustedes en el caso del inciso primero, el del título de propiedad de un inmueble. No dice la ley, es el inmueble, no está diciendo que sea del locatario, no dice en qué jurisdicción está, o sea que a lo mejor cuesta más hacer el exhorto para embargar el inmueble, porque el inmueble está en Uganda. Pero además, en Uganda, en el África subsahariana, donde yo tengo un lotecito, ese lotecito se inunda.
Y cuando no se inunda, lo habita una tribu de caníbales, porque son caníbales ocupas. Entonces, yo lo ofrezco en garantía y me lo tienen que aceptar. Perdón, y vale 30 monedas ugandesas. Y yo lo tengo que aceptar. Es un disparate. Realmente no tiene, el que lo hizo nunca ejerció, nunca pasó por una facultad de Derecho. Es lo más triste que he visto nunca. ¿Puedo hacer algún comentario? Si me Sí, oye, Eduardo. Sí, ¿Quién te escucho, sos? Eduardo. Eduardo, ¿cómo te va Eduardo? Eduardo. Sí, Eduardo Gregorini Clusella, te escuchamos. yo pienso lo siguiente, es decir, ya ustedes lo han explicado, lo han desarrollado con tan completo y tan adecuadamente que no hay mucho para agregar en esto, pero hasta inclusive el ejemplo de Uganda viene bien. Pero yo pienso que esta situación se plantea no antes de contratar o en la etapa precontractual, porque evidentemente en esa instancia la opción del locador va a estar abierta y bueno, cerrará el contrato con quien le parezca. El problema es cuando el fiador, el garante, cesa de serlo y tiene una buena garantía, pero en ese momento se insolventó o vendió la propiedad o falleció. Entonces ahí sí aparece el verdadero problema porque en ese momento el locatario va a estar en condiciones, yo estoy en el medio del contrato y ahí sí él va a poder obligarme, más allá de las garantías violadas constitucionales. Pero en esa situación estoy como quien dice metido en la jaula. Si yo soy el locador y se me muere el garante, el que había aportado, el fiador que había aportado un inmueble en garantía, y entonces que me dicen, bueno, acá tengo ese título que no es propiedad y ese recibo de sueldo que evidentemente si cesa no tiene ningún valor como garantía. Durante el curso del contrato realmente ahí se puede presentar un problema serio. Esa es mi instancia, no sé qué opinan ustedes. En la etapa precontractual yo realmente no lo veo porque evidentemente estamos todavía sin contrato y bueno, aparecerá otro postulante al locatario, otra oferta y si no son buenas las garantías se elegirá el mejor. Bueno, A ver, Edu. Vamos a ver. Habla. no, decía, habla vos, yo iba a contar otra cosa. Dale. No, yo creo que, a ver, Eduardo, me parece que lo que vos planteás, yo no lo veo tan claro, ¿no? Creo que el texto dice que, ahora concretamente, en el caso de requerirse una garantía, el locatario debe proponer al locador al menos dos de las siguientes. De modo tal que da la sensación como que lo que está diciendo es que en la etapa previa al contrato hay una propuesta de garantías y dentro de esas 5 que va, dentro de esas 2 que va a proponer, tiene que elegir una de esas el locador. Esto es lo que está, por eso digo que estamos dentro del campo precontractual y donde parecería, como decía hace un momento Lucho, que estamos frente a una parecería, ¿no? Una intención de un contrato forzoso, lo cual claramente yo también descarto, porque no hay ninguna razón para que el contrato forzoso esté en este punto, y estamos dentro del campo precontractual, y dentro del campo precontractual, como dije hace un rato, el artículo 990 y 991 solamente me obligaría a reparar los daños ante un apartamento justificado, y también en este punto es importante destacarlo que me parece a mí que claramente que no sería injustificado si la garantía que me dan no es suficiente. Y en cuanto a la segunda parte que vos decías, me parece que esa norma es muy interesante ese punto y es muy discutible. ¿Qué pasa frente a un fiador que muere, por ejemplo, desaparece o se produce la quiebra del fiador? Y aquellas normas que estaban en el Código Civil, me parece que preveía justamente este derecho del acreedor a requerir que el deudor ofreciese otra garantía. Esa norma no la veo con claridad, por lo menos en el Código Civil y Comercial, ¿no? Me parece que allí
justamente se ha hecho más bien hincapié en el tema el contrato entre fiador y acreedor, donde el deudor no es parte, y que por lo tanto las consecuencias son las consecuencias propias de todo contrato. Y si el fiador se muere, bueno, responderán los herederos. Pero no me parece que haya un derecho, me parece, porque esto puede ser opinable, a mi juicio no me parece que exista hoy un derecho en cabeza del acreedor a exigir un fiador distinto. Me parece. Yo quiero agregar a otro tema, que es el quiebre de la proporción entre la garantía y el daño posible. Fíjense que en la hipótesis del recibo de sueldo, que este señor, el que hizo esto, nunca trabajó, porque nunca tuvo recibo de sueldo, porque debería saber que en el recibo de sueldo hay sueldo bruto y sueldo neto. Que una cosa, y si se trata de sueldo neto, entonces seguramente le va a quedar mucho menos, y si el señor tiene un crédito que le da, no sé, le descuentan por el sindicato, va a ser menos todavía, y esa es una distinción que solo puede hacer una persona que nunca cobró un sueldo. En primer Además, no lugar. lo podés embargar totalmente porque es No, alimentario. claro que no, es así. Pero además ocurre lo siguiente, si yo quiero tomar en locación el Palacio Duo, por ejemplo, y que me presento con el recibo de sueldo y me echan fleet, realmente. O sea, no es absurdo, hay una desproporción absoluta. Esto es la garantía para no garantizar nada. Es realmente un disparate. Vuelvo a proponer la cárcel para los diputados que lo votaron. Lucho, ahí hicieron una pregunta, si alguien, si había alguna consecuencia por no, en cabeza del locador, me parece, ¿no? Algo así decía. Si había una consecuencia en cabeza del locador por el hecho de no celebrar el contrato. Bueno, ¿querés contestar vos? No, es un tema, por supuesto, es un tema que... No, la ley no prevé la consecuencia. La ley no No. la prevé, pero hay un quid que es interesante para considerar, que es lo siguiente. Y ahora voy a tratar de ser concreto, pero voy a tener que salirme un poco del tema. El dolo, como error inducido, está previsto en el código, y en el anterior también, como toda maquinación, aserción de lo que es de lo falso, negación de lo verdadero, etcétera, etcétera. Pero para contratar o para celebrar un acto jurídico. Acá es lo contrario. Acá estamos en una situación en la que se da todo eso y conducente a no celebrar el acto jurídico, que sería un contrato. Y el daño no es contractual, sino precontractual. Doy un ejemplo muy simple. Imagínense ustedes que, perdón, no por lo trivial, pero es lo que tengo en mente en este momento. Imagínense ustedes un vendedor de cepillos. El señor está, de cepillos para la ropa, ¿no? Está en mitad de una cuadra, tiene una gran habilidad como vendedor, vive de eso, es un vendedor ambulante, ve que en una casa de ese lado sale un señor y el perro lo va a despedir y el perro le llena el traje de pelos. Entonces el señor, que es un vendedor avesado, piensa, este señor yo le vendo un cepillo sí o sí, porque está lleno de pelos. Señor, el perro le llenó el traje de pelos. Acá tengo este cepillo a 10 pesos. Bueno, cómo no, el señor se va, empezó por ahí y se va para allá. Cuando llega acá, está esperando el semáforo, y ahí piensa, che, qué buen cepillo este. Le tira las cerdas y dice, cerdas verdaderas, naturales, no es de plástico. El cuerpo del cepillo es de madera, lustrada, no barnizada.
Y la verdad que por 5 pesos o por 10 pesos es muy, muy bueno. Y entonces le hace una seña al vendedor ambulante diciendo, señor, el señor que tiene mucho oficio, dice, a este le gustó, me va a venir a comprar otro. Pero por el mismo lado, por el lado opuesto de donde salió el señor del perro, viene otro, perdón, el primero era sin el perro, el segundo viene con el perro. Y el perro lo llenó de... Entonces el vendedor sabe, dice, este que viene con el perro, todos los pelos del perro pegados, me lo tiene que comprar sí o sí. Ahora, si yo se lo vendo al de este lado que viene con los pelos del perro, este tiene necesidad del cepillo. En cambio, si se lo vendo a este, que ya le vendí uno, le voy a tener que hacer un descuento todavía porque hubo 2 compras. Entonces, cuando llega este primero, le digo, uy, señor, no sabe, pero yo no, se me acabaron. ¿Pero cómo? Si ahí tiene uno. No, esto lo tengo de muestra, está fallado, no se lo puedo vender. Uy, qué macana, voy a tener que volver mañana. Entonces, ¿usted está en el mismo lugar? Sí, está en el mismo lugar. Y cuando viene este señor, el del perro con los pelos del perro, del traje con los pelos del perro, dice, bueno, ¿cuánto sigue? Sale 25, señor. Entonces, al margen de la habilidad del vendedor, en precios libres, lo cierto es que a este señor le mintió. Hubo un dolo, pero claro, no para celebrar un acto jurídico con él, sino para no celebrarlo con él. Y acá es una situación parecida. No digo que sea exactamente igual, pero sí parecida. Es un dolo que no está tipificado exactamente en el código, pero que podríamos llamar precontractual. La ley no prescribe sanción, pero cuidado, que la ley esta tiene muchas amenazas, muchas amenazas. Una de ellas es dar intervención de cualquier juicio que involucre un contrato de locación regulado por la ley a la FIP. O sea que la FIP, cualquier caso, va a tener que tomar cartas en el asunto, va a tener que comparecer a derecho o por lo menos ser notificado. A la par que, si el contrato se va a renovar o no se va a renovar, las partes están el locador está obligado a sentarse con el locatario para ver si le renueva o no el contrato. Y si el locador no convoca la reunión o falta la reunión, se lo castiga con una punición económica. Entonces, desde ese punto de vista, hay presión, claramente presión para el locador. Es una ley desequilibrada. Perdón si me extendí. Perdón, ¿qué contenido doloso puede tener la elección del mejor candidato como inquilino? Bueno, eso es lo que debería ser, ¿no? Eso es lo Bueno, yo elijo el correcto. que más me gusta. Sí, eso es lo Incluso por correcto. edad, me parece que este me va a romper más la casa. Si tiene 3 chicos y veo que son medio... Yo comparto tu idea, eso es lo que debería ser, pero me parece que no es lo que quiere la ley. La ley, tal como está redactada, por lo que señala Alejandro, en el caso de que está obligado a contratar si le presentan 2 de esas garantías, porque dice, la ley dice, el locador debe optar, no dice puede optar, debe optar, como si fuese obligatorio contratar. Eso es lo malo. A mí me parece un disparate, perdón, y tengo la esperanza que ningún juez acepte la letra de la ley, porque sería disparatado, pero la ley dice debe contratar, debe optar. Es una cosa, Eduardo Gregorini, que está todavía en línea, y te agradezco, Eduardo, que hayas venido, que nos visites, tiene un trabajo muy lindo publicado en Anales de Legislación Argentina también, que recomiendo. Así que creo que esta ley tenemos que estar muy atentos, los juristas que nos dedicamos a esto, a cómo es la interpretación que hacen los tribunales. Porque es una ley espantosa. Yo podría, Espantosa.
podría agregar algo sobre esto, porque Sí, ustedes, Eduardo. yo también, somos personas que proceden de buena fe. Y por eso suponemos que hay ignorancia en esto, en la redacción de la ley. Y yo tengo mis dudas que sea ignorancia, incluso hasta un comentario que salió de un señor Muñoz, que creo que es el presidente de la Asociación de Inquilinos, que después que se aprobó la ley, hizo una manifestación diciendo así textualmente, la pusimos en el ángulo, como si hubiera sido un gol el logro de la ley. De manera que esto me da que pensar en cuanto que este ha sido un error. Para mí es más que un error. Es muy probable, Eduardo, es muy probable. Seguro. Ya hay algo que ustedes seguramente no se les escapa, que esta ley es un patchwork, o sea, una suma de retazos hechos por distintos partidos políticos, entre los cuales están los dos mayoritarios, donde cada uno aportó algo y quedó un camello, ¿no? ¿Recuerdan el célebre chiste de Perón? Quedó un Sí, camello. Ahora, ese tipo de ley, en muchos países del mundo, y en el nuestro a principios del siglo XIX, cuando recién estábamos constituyéndonos, estaba prohibido. ¿Por qué? Si nosotros, que somos 19 en este momento, somos diputados y queremos crear una ley, yo digo, bueno, yo quiero una ley que prohíba los fuegos artificiales. Y el profesor Valente dice, y yo quiero una ley donde sea obligatorio andar en bicicleta. Y el doctor Borda dice, y yo quiero una ley donde haya que apagar la luz a las 9 de la noche. Y cada uno pone una premisa de ese tipo. Entonces decimos, bueno, pero yo tengo solo un voto. Y el profesor Valente tiene un solo voto, y Alejandro Burda tiene un solo voto. Nosotros no podemos, pero si nos juntamos, hacemos una ley que diga que hay que andar en bicicleta, que hay que apagar la luz a las 9 de la noche y que los fuegos artificiales son obligatorios o están prohibidos. Esas leyes están prohibidas, por ejemplo, en Estados Unidos, en Puerto Rico, en muchos países. En Colombia están prohibidas. Ese tipo de ley distorsiona la representación popular, porque hace que un conjunto de pequeñas inquietudes se junten en una que en realidad no tiene nada que ver. Es el célebre caso de las leyes ómnibus, ¿no? Pero no es solo un defecto de técnica legislativa, es una manera de desvirtuar la representación popular. Tal cual. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Una sola cosa acotaría a esa pregunta de si hay responsabilidad del locador. Yo creo que el riesgo existe, que haya un reclamo de ese tipo, como decía recién Lucho. La norma dice claramente que bajo tales condiciones, con ese tipo de garantías, el locador debe aceptar una de las garantías propuestas por el locatario. Pero bueno, si bien habría que tratar de ver cómo controlar ese riesgo. Yo creo que hay que ser bastante creativos en la forma de ofertar las locaciones, ¿no? Donde no hay que hacer ofertas, hay que pensar en que la oferta provenga del locatario, ¿no? De alguna manera, cosa que el locador diga, no me interesa ese alquiler en general, no por la garantía, sino en general porque el monto que me están ofreciendo es bajo, tener otras razones. Creo que va a ir por ese lado, ¿no? Yo acotaría lo siguiente. En realidad, tratando de dar alguna satisfacción a Luz Roche, que es la asistente que hizo la pregunta del millón sería, bueno, en ese caso, ¿qué actitud van a tomar con el pretenso locador? ¿Lo van a obligar a contratar o va a tener que responder económicamente? Y por el orden de las consecuencias del incumplimiento de las obligaciones, más bien pareciera que lo van a obligar a contratar. Y que si no puede, o si se niega a contratar, entonces ahí deberá responder. Es muy complicado el tema. Todo esto me lleva a pensar que desde el punto práctico va a haber que interponer personas.
O sea, si yo tengo un inmueble y quiero darlo en locación, la manera más simple es darlo a una inmobiliaria para que, o a cualquier persona, ¿no? Para que reciba ofertas. Y de esas ofertas, entonces yo elegiré alguna. Pero tratar de no tener contacto directo con futuros locatarios, porque creo, como dice Eduardo Gregorini Clusellas, que esto es tan malo que es probable que no sea de buena fe. Y como una acotación, si me permiten, buenas tardes, un gusto saludarlos. ¿Quién sos, Como Luz? una Ah, no, perdón. Carolina. Carolina, ¿cómo te va, Carolina? Por supuesto. ¿Cómo están? Un gusto, doctor, a usted y a Alejandro también. Como una acotación, una observación, esta ley, a diferencia de otras legislaciones anteriores en la materia, otras legislaciones anteriores arrancaban diciendo esta norma o esta ley es de orden público. Sin embargo, en esta nueva ley de locaciones, en ninguna parte la normativa dice que es de orden público. No sabemos si habrá sido una omisión de los legisladores o en su caso si deliberadamente han querido no decirlo. Pero entonces será cuestión de interpretación doctrinaria, jurisprudencial, establecer si toda la normativa es de orden público o cuál puede ser dejada de lado en uso de la autonomía de la voluntad por los particulares. Y en temas tan importantes y tan mal regulados como son los que brillantemente han expuesto, quizás entonces esta sea una buena alternativa, invocar que no es de orden público y poder dejarla de lado en uso de la autonomía de la voluntad. Bueno, Carolina, me parece que es una buena idea, porque en realidad si no fuese de orden público, o por lo menos en toda la norma, habría algunos aspectos que se podrían pactar en contrario, ¿no? Pero sí, lo que decís es totalmente correcto, en mi opinión. ¿Alguna otra pregunta o comentario? El tema del orden público. Perdón. Sí. ¿Quién sos, Alejandro? El doctor Valente. Luis, lo escuchamos. Yo estoy pensando si es enunciativa la norma o es taxativa, porque si se entiende que es enunciativa, entonces sí está abierto a una negociación. Tal vez no estaría tan desprestigiada la buena fe en las tratativas contractuales. Ahora, si se entiende que es taxativo, ahí ya estaríamos en un serio problema. Porque ahí sí hay que elegir sí o sí entre esos incisos que da el artículo, ¿no? Me parece a mí. Estarían por verse si es enunciativo, que no creo, pero puede ser, o bien taxativo. Si es taxativo, ahí estamos en un serio problema, porque no hay posibilidad de salirse de las pautas que la misma ley impone. Me parece. Es así, sí, ese es un tema importante a decidir. Pero la ley no dice, la ley dice que el locador, si lo ofrece dentro de estas 5, tiene que aceptar, digamos, 2 de ellas. Pero no dice el inquilino tiene que ofrecer dentro de este listado. O sea que respecto de la conducta del inquilino, era la primera pregunta que yo hice, yo entiendo que el inquilino puede ofrecer otra cosa. Era lo que hablábamos con Alejandro. Y si ofrece otra cosa y me interesa, la acepto e integro el contrato con esa garantía. O sea, Sí. no, la ley no dice que es un número clausus para el inquilino y que no puede ofrecer otra cosa. Yo no veo que diga eso. No, a ver, puede ser que sea como vos decís, Liliana, pero si el inquilino ofrece otra cosa y el locador lo acepta, bueno, no hay ningún problema. El tema se da cuando el inquilino ofrece una de esas insatisfactoria, ofrece el inmueble en Uganda y ahí... No firma, nos contrata. Y bueno, y ahí estamos en el tema de las consecuencias de la ley, ¿no? Me parece a mí que estamos en una etapa de negociación. Si bien es cierto lo de la responsabilidad precontractual,
no tenemos que perder de vista que estamos en una etapa de negociación. En la medida en que no se transgreda la buena fe, que intempestivamente se actúe de una manera intempestiva o contraria a la buena fe, ahí podríamos entender que no hay una responsabilidad precontractual. De lo contrario, si manejamos de una manera tajante la ley y la interpretamos de una manera cerrada, ahí sí creo yo estamos en un serio problema. Y aún así, aceptando una responsabilidad precontractual, es mucho más económico que firmar el contrato con la garantía de Uganda. Siempre te va a salir más barato negarte allí y hacerse cargo de la responsabilidad precontractual, si existiera, y la aprobar, etcétera, etcétera, y no cargar un contrato por 3 años con un disparate de garantía, me parece. Ahí la ley es una verdadera trampa. Estamos un poco girando alrededor de lo que hablamos hoy. La ley es una trampa, entonces, porque no existe negociación precontractual. Estamos cerrados en una literalidad absoluta. No permite a las partes. Ahí sí estamos en un serio problema. La libertad contractual aparece acechada, es inconstitucional, diría yo. Sí, yo creo que es inconstitucional sin ninguna duda, pero en varios aspectos de la ley. Pero bueno. Aparte, perdón, sí, si aparece en 2 inquilinos candidatos en vez de 1. Y ahí sí, tendrá es que muy elegir. probable. Vos viste, Luis, el ejemplo del intermediario, ¿no? Que tiene varios candidatos. Sí. Pero puede ser que el dueño también tenga varios candidatos. Sí. ¿Y dónde está la obligatoriedad ahí? Y bueno, es cierto, ahí tendría que elegir, ahí sí sería un caso en el que la ley le permitiría, esto es disparatado, ¿no? Le permitiría al locador elegir su inquilino, elegir la mejor garantía. Pero sí, son supuestos que se dan porque la ley se mete en un ámbito donde no se debe meter. A ver, hay otros elementos que todos tenemos en cuenta, que es, por ejemplo, el buen nombre y honor de una persona, la honestidad. Me lo quiere alquilar Juancito, que atiende la fiambrería del barrio desde hace 30 años. ¿Cómo no se lo voy a alquilar? ¿Cómo no se lo voy a alquilar a Juancito? Y eso es mucho más importante que la solvencia de Juancito. Y en el... Sí, Luz. Y en el caso que yo sea una renovación de contrato, que yo ya tenga los inquilinos dentro de mi locación, y este inquilino haya leído la ley y decida retirar la garantía, una buena garantía que ya tenía en el primer contrato, y decir, prefiero aportar mi recibo de sueldo. Claro, bueno, ahí hay que ver si el segundo contrato es una prórroga o una renovación del contrato. Si una renovación de contrato, ¿me puedo negar a renovarle el contrato porque me quiera cambiar la garantía? Y bueno, me parece que sí, pero ahí vas a tener el tema de la sanción por no renovar el contrato, porque está prevista en la ley. Yo tengo que aceptar algo peor para mí como locador. O aceptar la sanción de no prestarte la renovación. Pero no, es disparatado. Claro, si yo tengo una oferta, es renovarle el contrato a mi inquilino o una oferta nueva de un contrato. Claro, tengo que pagarle a él por no querer renovar. Entonces, no hay... tenés que optar entre morir ejecutado por fusilamiento o decapitado. Esa es la opción. Bueno. Les diría que les agradezco, ya estamos en hora. Muchas gracias por la asistencia, muchas gracias por la participación. Les recuerdo que el viernes a las 18 habla el doctor Lucas Leiva Fernández y el doctor Nicolás Negri sobre Fervirkun el primero, o retraso desleal, y sobre el domicilio contractual electrónico, el profesor Negri. Y la semana que viene también seguimos, yo les voy a hacer llegar a todos por la misma vía el programa que fue armado
por Andrés Pérez, querido amigo, que le hemos copado el tema, porque con lo de la locación se tragó la ley de góndolas. Pero yo lo sabía esto, sí, yo lo sabía. Esto estaba planificado así, por eso tuvo segundo y yo primero. Yo me imaginaba esto. Sí. Muy bien. Bueno. Era pensado. Bueno, les mando un abrazo a todos. Gracias Alejandro, gracias Andrés, gracias a todos. Muchas gracias. Nos vemos el viernes. Hasta luego. Hasta luego. Bueno.